Hola, ¿qué tal amigos? A partir de este capítulo vamos a entrar a la segunda parte del curso, en la cual vamos a hablar acerca de las relaciones. Pero antes de ponernos a escribir código, me gustaría explicar qué es esto de las relaciones. Hasta el momento nosotros ya hemos trabajado con nuestra base de datos, y es a través de una tabla llamada POS. Ahora bien, cuando nosotros trabajemos en una aplicación real, no vamos a trabajar únicamente con una tabla, sino que vamos a trabajar con una gran cantidad de tablas, dependiendo de qué tan grande sea tu aplicación. Y esas tablas que nosotros vamos a generar muchas veces están relacionadas unas con otras. ¿A qué me refiero con que están relacionadas? Para poder explicarlo mejor, quiero ingresar un momento a mi sitio web. Quiero ingresar a coderfree.com y quiero que analicen lo siguiente. Si nosotros bajamos un poco, por aquí vamos a encontrar un catálogo de cursos. Si yo estoy mostrando un catálogo de cursos, significa que debería tener una tabla donde almaceno toda esa información de los cursos. Voy a almacenar, por ejemplo, la imagen que estamos viendo acá, el título que estoy por aquí, por ejemplo, el precio, esta pequeña descripción que tenemos aquí, etcétera, etcétera. Pero si ingresamos, por ejemplo, a esta página, a la página que tenemos aquí, y bajamos un poco más, vamos a visualizar que, por ejemplo, tenemos reseñas. Estas reseñas yo debería estar almacenándolo también en una tabla donde almaceno información de todas las reseñas. Si analizamos por aquí, también veo información acerca de lecciones. Estas lecciones también yo debería estar almacenándolo en una tabla, donde almaceno el título de la lección, el video correspondiente a esa lección, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, o deberíamos también tener la información de los usuarios matriculados a este curso. Eso también debería ir en una tabla aparte. Pero a lo que voy es que quiero que miren lo siguiente. Por más que yo estoy almacenando información en diferentes tablas, al estar relacionadas estas tablas, yo podría recuperarlos y mostrar toda esa información en un único lugar. Por ejemplo, la información de las lecciones está en otra tabla, pero no importa, los estoy mostrando acá. La información de las reseñas está en otra tabla, entonces los estoy mostrando acá. Ok, ahora, lo que tú tienes que saber acerca de las relaciones es que existen varios tipos de relaciones. Existen relaciones uno a uno, existen relaciones uno a muchos, existen relaciones muchos a muchos, entre muchas otras que vamos a ir viendo en el transcurso de los capítulos. Y nosotros tendríamos que tener una forma de poder recuperar todos esos datos relacionados. Y eso es lo que vamos a ver. En este capítulo lo que vamos a ver es la relación uno a uno. Para poder explicar la relación uno a uno, lo que yo he hecho, o lo que yo tengo preparado aquí, una tablita en Excel, donde he simulado la creación de una tabla en nuestra base de datos que se va a llamar users. Y en esta tabla estoy almacenando información básica, como por ejemplo el nombre, el email, la contraseña y por aquí su identificador, que en este caso sería 1. Ahora, quiero que se pongan en la siguiente situación. Imaginemos que tú necesites almacenar la información de teléfono de los usuarios que se van registrando en su sitio web. Entonces, lo que podrías hacer si necesitas almacenar la información de su teléfono es de repente dirigirte por acá y crear un nuevo campo en la tabla. Un campo que se llame, por ejemplo, phone. Y en este campo almacenar el número de teléfono, ¿no es cierto? Colocas 987-654-321 y se soluciona el problema. Tienes el campo que se va a encargar de mostrar esa información. Pero ahora viene tu cliente y te dice, mira, yo quiero que almacenes el número de teléfono, pero no quiero que lo incluyas en la tabla users. Yo solo quiero que la tabla users incluya datos de inicio de sesión, como es el nombre, el email y la contraseña. Esta información quiero que la almacenes en una tabla aparte. Entonces tú dices, ok, lo que yo voy a hacer es, me dirijo por aquí y creo una nueva tabla. Una tabla que le voy a dar de nombre Phones. Este va a tener un campo llamado ID y este va a tener un campo llamado Number. Y empiezas a registrar tu teléfono, ¿no? Dices, ok, lo registro acá. 987-654-321. Listo. Pero luego aparece un segundo registro. Se registra una segunda persona y por aquí coloca iris@codersfree.com y contraseña del 8 al 1.
y registramos también su número de teléfono, este que sea 901234567. Ok, en este momento nosotros tenemos dos registros de usuarios y dos registros de teléfono, pero no sabemos a ciencia cierta cuál número de teléfono le corresponde a qué usuario. Sobre todo si es que no has seguido un orden, porque de repente primero registraste los usuarios y en un desorden registraste los números de teléfonos. No tienes una forma cierta de saber qué número le corresponde a qué usuario. ¿Por qué no tienes una forma cierta? Porque todavía no has generado una relación. Las relaciones a nivel de base de datos se generan utilizando algo que se le conoce como llaves foráneas. ¿Qué son esto de las llaves foráneas? Las llaves foráneas consiste en incluir el ID de una tabla dentro de otra tabla. Por ejemplo, si yo a esta tabla llamada fonts, aparte de colocar el ID y el number, colocase un campo llamado user ID, este campo llamado user ID funcionaría como una llave foránea. ¿Por qué? Porque en este campo yo voy a almacenar el ID de otra tabla. Por ejemplo, si yo quiero relacionar este usuario con este teléfono, lo que haría es aquí coloco el valor de 1. Si quiero relacionar este número con este usuario, lo que hago es colocar el valor de 2. Entonces, aquí ya apareció una relación. ¿Qué tipo de relación ha aparecido? Va a depender de la cantidad de registros que tenemos en este lado. ¿A qué me refiero? Si por cada usuario que tenemos aquí tenemos un único registro en la tabla fonts, significa que existe una relación 1 a 1. Si tuviéramos más de un registro aquí, ya vendría a ser otro tipo de relación. Pero, ojo, si por cada registro que tenemos en la tabla users tenemos un único registro en la tabla fonts, hablamos de una relación 1 a 1 y es el tipo de relación que estamos viendo en este capítulo. Muy bien, explicado esto, explicado cómo se generan las relaciones a nivel de base de datos, lo que yo quiero hacer es crear esta estructura en nuestro proyecto. Ahora, para poder explicar este tema, lo que yo he hecho es crear un nuevo proyecto y ya lo asocié a una base de datos MySQL y he generado el virtual host que tenemos aquí. Dicho eso, quiero dirigirme a mi proyecto en Visual Studio Code. Por aquí voy a decir que quiero abrir Visual Studio Code. Acá lo tengo. Y vamos a decir que quiero abrir el proyecto que se encuentra dentro del disco C, dentro de la carpeta Chan, htdocs, Laravel y se llama este de acá. Perfecto. Ok, como ya deben saber, cuando creamos un nuevo proyecto de Laravel, este ya viene creado con un modelo llamado user y ya me generó una migración que se va a encargar de crear la tabla users, que es la que tengo acá. Listo. Entonces, lo próximo que yo quiero hacer es crear esta de acá. Debería crear un modelo y junto con su migración para que se cree la tabla. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Abro la terminal y voy a colocar esto. Quiero crear un modelo y dicho modelo quiero que se llame font. Y para que en conjunto me lo cree con la migración, voy a hacer lo siguiente. Pongo un espacio y coloco "-m". Si doy enter, se creó el modelo y la migración. Por acá tengo la migración. Listo. Y vamos a agregar los campos que necesito. El campo ID se va a mantener acá. Y necesito dos campos más. Un campo llamado number y un campo llamado user ID. Para agregar el campo number vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que quiero crear un campo de tipo string. Podría ser también perfectamente numérico, porque finalmente los números de teléfono son numéricos, pero de repente quieres almacenar el más 51, el código del país, y sí necesitarías un campo de tipo string, así que por eso vamos a colocar el tipo string. Muy bien, ya creamos el campo number. Ahora, el próximo campo que yo debería generar es este llamado user ID, que habíamos dicho que se trataba de una llave foránea. Ahora, cuando nosotros creamos una llave foránea, debemos procurar que el tipo de este dato sea el mismo que el tipo del ID que vamos a almacenar. Este es un campo de tipo ID
y los campos de tipo ID son enteros muy grandes. Entonces mi llave foránea también debería crearlo como un entero muy grande. Entonces voy a dirigirme por aquí y voy a hacer lo siguiente. Quiero crear un campo de tipo unSignet Big Integer. Ahora, ¿qué es esto de unSignet Big Integer? Lo que va a hacer es crearme un campo de entero muy grande y no va a permitir que nosotros coloquemos valores negativos. Este es el unSignet Big Integer. El nombre que yo he dicho que quiero que lleve es el de User ID. Entonces por aquí vamos a colocar el valor de User ID. Ahora, antes de hacer correr las migraciones, quiero que vean lo siguiente. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el valor de 1 y el valor de 2. Y los teléfonos están relacionados justamente con estos usuarios, con el valor de 1 y con el valor de 2. Ahora, imagínense que aquí en el campo User ID yo almacenaría el valor de 3. Si yo almacenaría el valor de 3, no tendría mucho sentido. ¿Por qué no tendría mucho sentido? Porque no existe ningún usuario con ID 3. Y si no existe ningún usuario con ID 3, luego no vamos a poder recuperar o cruzar estas tablas. Entonces, es por esa razón que cuando nosotros agregamos una llave foránea, lo que hacemos es agregarle también una restricción. Eso se le conoce como restricción de llave foránea, en el cual nosotros especificamos que el campo User ID solo puede almacenarle valores de ID de usuarios válidos. En este caso, este sería un valor inválido y no me permitiría poder almacenarlo. Solo me permitiría poder almacenar 1 y 2. Entonces, si yo quiero agregar una restricción de llave foránea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá mi ayudante ya me está poniendo el código y es el siguiente. Llamar a este método llamado forAim, y una vez que llame a este método, hacer referencia a el campo que yo creé, que es el campo al cual yo le quiero agregar la restricción de llave foránea. Listo. Una vez que hice esto, una vez que coloqué el User ID, lo próximo que vamos a hacer es decir, ok, este campo va a hacer referencia al campo ID de la tabla Users. Esto por el momento no quiero mencionarlo. Lo voy a mencionar sí, pero en un ratito. Y listo. ¿Qué he logrado con esto? Con esto he logrado que si en este campo, en el campo User ID, almacenara por ejemplo el valor de 3, pero solo tengamos registro de usuario del 1 al 2, no me permita poder almacenar dicho valor. Ahora, volvamos con el mismo ejemplo. 1 y 2. Ya tenemos el valor de 1 y tenemos el valor de 2. Imaginemos que nosotros ya logramos guardar los registros. O sea, esto evita que aquí coloque un valor que no le corresponda. Ahora, imaginemos que ya logramos almacenar los registros, pero luego elimino la información del usuario. Por ejemplo, este usuario lo eliminé. Aquí quedaría, igual que hace un momento, el registro de un teléfono que está haciendo referencia a un usuario que no existe. Y eso también daría un error. Entonces, por esa razón, lo que podemos hacer es, luego de agregar la restricción de llave foránea, por aquí pasarle otro método llamado onDelete y especificar el valor de cascade. Cuando nosotros le pasamos el valor de onDelete cascade, lo que ocurre si es que elimino este registro es que también se va a eliminar este registro. ¿Por qué? Porque se elimina en cascada. Entonces esto logramos con el onDelete cascade. Ahora, si queremos conservar el registro, no importa si es que se elimina el de usuarios, lo que podemos hacer es esto. En vez de colocar el valor de cascade, es colocar el valor de setNull. Cuando colocamos onDelete setNull, lo que ocurre cuando eliminamos un usuario es que aquí, en el campo User ID de este registro, ahora quedaría almacenado el valor de null, conservando los registros, pero ya no asociándolo a ningún usuario. Pero si decidimos colocar el valor de setNull, lo que tendríamos que hacer es especificar también acá que este registro debería aceptar valores nulos. ¿Por qué? Porque si no, también me marcaría un error. Pero vamos a dejarlo en cascade, que es lo más usual. ¿Qué más? Siguiendo con este ejemplo, imaginemos que en algún momento yo decida cambiar el valor de la ID por el valor de 3. Ocurre nuevamente el mismo problema.
que es que este está haciendo referencia a un valor de usuario que no existe. Entonces, para evitar también ese problema, lo que podríamos decir, agregar es este valor llamado onUpdate. Cuando nosotros pasamos el onUpdate y especificamos cascade también, ocurre lo siguiente. Si yo cambio este valor de 2 por 3 y como este estaba haciendo referencia a este también cambiaría. Listo. ¿Qué más? Laravel nos permite también poder hacer exactamente lo mismo que yo acabo de hacer, pero de una manera mucho más rápida. Es bueno que sepan lo que estoy haciendo en este momento, para que tengan claro de dónde sale, pero ya en la parte práctica, siempre tú quieres procurar escribir la menor cantidad de código posible, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es crear esta misma información, pero de otra forma, y es de la siguiente manera. Voy a decir que quiero crear un campo llamado UserID y que se trata de una llave foránea utilizando el siguiente método, forInd y le pasamos esta información. ¿Qué va a hacer esto? Esto me va a crear un campo llamado UserID y simplemente con pasarle el constraint lo que hace es agregarle la restricción de llave foránea. Ya no tengo que hacer referencia ni al ID ni a la tabla users. Eso sí, tendría que seguir convenciones. La llave foránea debe llamarse UserID y va a decir, ok, este va a hacer referencia a una tabla llamada users, es decir, agregarle a esto un S adicional y la llave primaria de esa tabla se debería llamar ID. Si seguimos las convenciones, podemos ahorrar un par de líneas. Y de igual manera podemos agregarle el onDelete cascade y el onUpdate cascade. Listo. Ahora sí, ejecutemos las migraciones. Quiero dirigirme por aquí y vamos a ejecutar las migraciones para que se creen esas dos tablas. Bueno, la tabla user ya la migré hace un momento. Se va a crear únicamente esta tabla que acabo de crear. Ejecuto php artisan migrate. Listo, ya lo tengo creado. Muy bien, ya tenemos las tablas creadas. Ahora me gustaría insertar unos cuantos registros. Para insertar unos cuantos registros vamos a hacer lo siguiente. Quiero que se dirijan a archivo web.php y vamos a hacer lo que hemos venido haciendo, que es crear una ruta de tipo get y esta ruta se va a llamar prueba. ¿Ok? Y vamos a decir que va a estar al cargo de una función anónima. Tenemos esto y esto lo voy a colocar por aquí. Ok, ingresemos a esta ruta. Ya tengo mi virtual host y voy a ingresar a la ruta prueba. Y me sale esto que dice, hola, soy una ruta de prueba. Ok, ¿qué quiero hacer en esta ruta? Lo primero que me gustaría hacer es insertar un nuevo usuario. Para insertar un nuevo usuario, vamos a dirigirnos por aquí y primero llamemos al modelo user. Ok, llamamos al modelo user y vamos a decir que quiero crear un usuario que se va a llamar Víctor Arana con correo victor@codersfree.com y vamos a darle una contraseña. La contraseña va a ser del 1 al 8, pero quiero darlo encriptado. Luego más adelante vamos a hablar sobre inicio sesión. Por el momento solo quiero crear esto. Y al final que me aparezca un mensaje que diga usuario creado. Ok, volvamos por acá, actualicemos, me sale usuario creado. Y si nos dirigimos por aquí a nuestro phpMyAdmin, ingresamos a nuestra base de datos, ingresamos a la tabla users, aquí tenemos nuestro usuario creado. Perfecto. ¿Qué más? Lo próximo que yo quiero hacer es crear un nuevo número de teléfono. Para crear un nuevo número de teléfono, vamos a dirigirnos por aquí. Voy a decir que quiero crear un nuevo registro. El registro debería contar con dos partes. La primera de ellas es con el de number y la segunda con el de valor de UserID. Entonces me dirijo por aquí, digo que quiero colocar el valor de number, que va a ser del 9 al 1, y el UserID va a ser 1. ¿Por qué? Porque quiero asociarlo con el usuario con ID 1. Listo. Para que me permita la creación, vamos a dirigirnos al modelo y vamos a habilitar la asignación masiva para estos dos campos, para el campo number y para el campo UserID. Y luego, aquí al final,
que me retorne un mensaje que diga teléfono creado. Volvemos por aquí, actualizamos, nos sale esto, y si actualizamos me sale estos dos. Ok, ahora, ¿cómo yo podría hacer para, teniendo la información del usuario, por ejemplo, voy a acceder a la información del usuario con ID 1, acá tengo la información del usuario con ID 1. Ahora, ¿cómo haríamos para cruzar la información entre estas dos tablas? Para cruzar esa información nosotros podríamos trabajar con algo que se le conoce como join, donde ponemos pequeñas cláusulas que le permita a nuestro motor de base de datos hacer el cruce. Pero tendríamos que hacer una consulta aquí. No obstante, nosotros estamos haciendo las consultas a través de Eloquent, y al estar haciendo las consultas a través de Eloquent, nosotros podríamos crear métodos que nos permitan poder hacer ese cruce de una manera mucho más rápida. ¿Y en qué consiste? Quiero que se dirijan a su modelo user, que es el modelo que nosotros tenemos aquí, y en alguna parte del modelo vamos a crear un método, el método que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a crear un método que se llame phone. Este es el método que se va a encargar de recuperar la información de la otra tabla. Este método voy a hacer que me retorne lo siguiente. Vamos a colocar return y vamos a especificar el tipo de relación que existe entre ambos. Como hemos dicho, el tipo de relación que esperamos es una relación 1 a 1, es decir, por cada registro que tengamos en esta tabla vamos a tener un único registro en la otra tabla. Entonces sería una relación 1 a 1. Entonces aquí voy a colocar o llamar al siguiente método, al método has1. Y dentro de este método le vamos a pasar el modelo que esté administrando la otra tabla. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo que está administrando la tabla phones? Es este que tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir exactamente cuando nosotros llamemos a este método, al método phone? Lo que va a hacer es dirigirse a la tabla phones, que es la tabla que está administrando esto, y buscar aquel registro cuyo user ID coincida con el ID de este usuario. Una vez que encuentre dicho registro, me lo va a retornar, me lo va a devolver. Así de sencillo. Miren, si ahorita nosotros volvemos aquí, ya tenemos la información del usuario, y ahora hiciese referencia al nombre de este método llamado phone, solo hago referencia al nombre como una propiedad, miren lo que va a ocurrir. Volvemos por aquí, actualizamos y miren, he logrado traer el número de teléfono asociado a este usuario. Así de simple. Quiero retornar un momento a la información del usuario. Si yo traigo la información del usuario, solo me está trayendo el registro, ¿no? No me está trayendo la información del phone. Si yo quiero que esté cargado acá también la información del phone, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a buscarlo de otra manera, ¿ya? Quiero buscar aquel registro de usuario cuyo ID sea 1, pero aquí voy a decirle que lo cargue por defecto la relación phone. Es decir, busca la información del usuario, pero no solo quiero que me traigas esta información, sino que también dentro de esta información también me traiga la información del teléfono. Actualicemos y miren lo siguiente. Tenemos el ID, el name, el email, todo lo que tenemos acá, pero como hemos pedido que nos cargue la relación phone, acá también la estamos visualizando. Perfecto. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a poder recuperar la información de otra tabla que está asociado a un determinado registro. Ahora, imaginemos que yo quiera hacer el proceso inverso. Imaginemos que yo tengo o he recuperado el teléfono. Voy a dirigirme por aquí y voy a decir, ok, quiero buscar el teléfono con ID 1. Por acá retorno el teléfono. Actualizamos y tenemos esto. Ahora, yo quiero recuperar el usuario cuyo ID sea 1, es decir, el usuario cuyo ID coincida con el valor que tengamos en user ID. Entonces, nosotros podemos generar también acá en el modelo phone un método que se encargue de recuperar esa información.
Este tipo de relación que vamos a generar se le conoce como relación inversa. ¿Por qué se le conoce como relación inversa? ¿Por qué? Porque realiza el proceso inverso. Toma la llave foránea para buscarlo en la tabla principal en el campo ID. Es decir, el proceso inverso. Lo que yo voy a hacer es aquí definir una función. Esa función se va a llamar user y la relación inversa se hace llamando al siguiente método, belongs to. Y de igual manera le paso la información del user. Y lo que va a hacer es tomar este valor, el de user ID, y buscarlo en el campo ID de la tabla user. Y una vez que lo encuentra, lo retorna. De esta manera, si yo vuelvo por acá y accedo a la información del usuario, veamos lo siguiente. Actualizo y logro recuperar a partir del teléfono el registro de la persona. Ahora, para terminar con este capítulo quisiera mencionar lo siguiente. Quiero dirigirme aquí y quiero que vean lo siguiente. Nosotros cuando hemos generado esta relación, solo le hemos proporcionado la información del modelo, phone. No le hemos especificado cuál es el nombre de mi llave primaria, que en este caso mi llave primaria es ID, y tampoco le he mencionado el nombre de la llave foránea, es decir, cómo se almacenando el ID en la otra tabla. Si nosotros no le proporcionamos esa información, lo que va a suponer Eloquent es que la llave primaria se llama ID y la llave foránea lleva el nombre que este mismo modelo nos encontramos sobre el modelo user seguido de un guión ID. Estas son las convenciones que va a seguir Eloquent para poder encontrar los registros. Pero en el caso de que tú no estés siguiendo las convenciones, es decir, nombrándole ID y la llave foránea haciendo referencia a la tabla y al nombre de la llave primaria, lo que tienes que hacer es especificarlo acá como segundo y tercer parámetro. Como segundo parámetro vas a especificar cómo has nombrado la llave foránea y como tercer parámetro vas a especificar cómo has nombrado a la llave primaria aquí. Entonces tendrías que pasarle ya no un único valor, sino 3 valores. Pero como nosotros estamos siguiendo las convenciones, no necesitamos especificarlas. Así que simplemente la voy a eliminar. Y eso sería todo. Te recuerdo que si quieres apoyar al canal, lo cual me permitiría poder seguir creando estos cursos gratuitos, me ayudaría mucho que adquieras alguno de mis cursos en la plataforma coderfree.com. De no estar en tu capacidad de poder comprar alguno de mis cursos, también me ayudarías mucho que le des like al video y te suscribas al canal. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo capítulo.